Vamos a compartir ahora el devocional que corresponde para el día de hoy y tiene que ver con el capítulo 10 de Hebreos, del verso número 11 al verso 25. El título de él tiene el siguiente: acercándonos a Dios con sinceridad. Y me gustó esta lectura bíblica, quiero compartírtela y mira lo que dice. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué bonito el tema de este tiempo. Me trajo a memoria lo siguiente. Cuando yo estaba leyendo este pasaje y llegué al verso 17 que dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, no pude evitar, recuerdo que una vez compartía con unas personas un pasaje que está en Levítico, que tenía que ver con un tema similar, y lo anoté. Es el capítulo 16, el verso 34 de Levítico, que dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y leyendo esto, encontré en un breve estudio que cuando nosotros leemos en la Biblia acerca del día de la expiación, era un día de mucho gozo o de mucha alegría para el pueblo de Israel, porque era el día más grande del año. ¿Por qué? Porque básicamente cuando leemos esa palabra expiación en el hebreo del Antiguo Testamento significa cubrir. Eso quiere decir que cuando el pueblo de Israel practicaba este rito una vez al año, y dice la Escritura que el sumo sacerdote venía y presentaba sacrificios por los pecados de Israel en ese día de la expiación, quiere decir que ese ritual lo que hacía era cubrir los pecados. Cristo obviamente no se había manifestado, no había venido, solamente Él pudo pagar por nuestros pecados. Mientras Él venía, el pueblo tenía este ritual anual que no lavaba, ni perdonaba, ni nos limpiaba de los pecados. Pero en hebreo nosotros vemos esto: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, antes de que me compartas lo que tú meditabas, yo pensé en esto: qué maravilloso es que tenemos el regalo a través de Cristo Jesús de un perdón de pecados para siempre. El pueblo de Israel
en el Antiguo Testamento no lo tenían. Tenían un ritual que Dios se los había presentado para por un tiempo dejar cubierto algo. Y se me ocurrió esto en mi mente. Si el día de la expiación era cubrir, como te compartí hace unos segundos, yo podría decir que lo que allí ocurría era que una vez al año el sacrificio que se presentaba en el lugar santísimo hacía esto, pero el pecado estaba allí. Pero ahora que nosotros, dice Hebreos, que lo estábamos compartiendo, el verso número 19 dice, así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Qué maravilloso que es el Señor, porque hoy nosotros no tenemos que cubrir nada. Nosotros tenemos un regalo y una promesa a través del sacrificio de nuestro Señor, que lo uno nuevamente con el verso 17 que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué poderoso, ¿verdad? Porque Cristo fue el sacrificio perfecto. Él no cubrió, Él borró, Él perdonó totalmente nuestros pecados. Y es como dice el verso 14 y añade, y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta parte del versículo 11 me trae a la mente, por ejemplo, qué tanto nosotros estamos claros de que realmente Dios ya pagó el precio por nuestros pecados, porque muchas personas hemos conocido a Cristo, pero tal vez todavía sentimos como que Él nos acusa, como que Él todavía no nos ha perdonado, tal vez tenemos vergüenza y vivimos como en una relación superficial con Dios y no llegamos a tener una relación íntima porque muchas personas podemos tener miedo de las consecuencias de nuestros actos y estar todavía creyendo que realmente Dios no quiere intimidad con nosotros, pero en estos versículos miramos cómo Dios realmente ya pagó el precio, fue roto ese velo que nos impedía verlo y entrar confiadamente al trono de su gracia. Y de esa manera, lo que nos está diciendo estos versículos es de que yo tengo entrada, tengo acceso fácil, directo y rápido ante la presencia de Dios, ya por el sacrificio que Él hizo. Sin embargo, debemos de entender de que como cristianos estamos siendo perfeccionados, como hijos de Dios estamos siendo perfeccionados. Una vez que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entramos a ese proceso de santificación, donde nos vamos a seguir equivocando, ¿verdad? Y vamos a seguir pidiéndole perdón al Señor por nuestras faltas. Y una vez que yo me arrepiento y abandono cualquier pecado o cualquier error que he estado cometiendo, entonces Dios inmediatamente nos perdona por esa misma sangre. Él, por eso dice ahí, ya he borrado todas tus transgresiones, ya no tendré memoria de ella. Y es impresionante ese amor que Dios tiene para con nosotros, y entender esto nos hace tener una relación más íntima con el Señor. O sea, estar más de cerca con Él y saber que realmente Él nos ama y Él está ahí por nosotros y quiere que nosotros nos acerquemos de esa manera, como a nuestro Padre. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y los hijos, cuando viene Daniel y saco, Daniel a donde nosotros los tomamos, tienen la confianza de entrar, tienen la confianza de pedir, tienen la confianza. Entonces, de esa manera, Dios quiere que hagamos lo mismo con Él. Y hay que tener mucho cuidado, porque si leemos esto de lo que hacían los sacerdotes, que día tras día presentaban sacrificio, muchas veces cuando leemos eso, creemos de que tal vez por obras o que tal vez tenemos que venir y presentar sacrificios todavía al Señor para que Él nos atienda o para que Él escuche nuestra oración, nuestra petición, o que escuche nuestra oración. Y no, ya no es necesario eso. Entonces, tener ese entendimiento de que podemos entrar confiadamente sin hacer absolutamente nada. Y lo mejor es que esto es de gratis. O sea, que ya Dios nos dio ese regalo de poder entrar. Me gustaría que cerremos orando y quisiera compartirte este pasaje que está
En el libro de Hebreos siempre, capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque te nos has presentado como un Padre que nos ama incondicionalmente, que tenemos un camino abierto delante de ti para acercarnos por causa de ese sacrificio perfecto que Cristo Jesús, solo Él, pudo y podía hacer en la cruz del Calvario. Bendecimos tu nombre, Señor, en este tiempo y bendecimos ese amor que eres tú para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Amén.